Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Herrera, estoy en el Instituto Tecnológico de Tijuana, cursando la materia Estadística Inferencial 1. A continuación, los temas del cual les voy a presentar los ejercicios son los siguientes: estadísticos para escribir, explorar y comparar datos. Y otro tema sería probabilidad. Estoy estudiando ingeniería industrial en la modalidad semipresencial. Estoy cursando el tercer semestre. Esta materia está a cargo del profesor Juan Morales. A continuación, voy a presentar lo que son los ejercicios. El primero de ellos es del tema medidas de tendencia central. Nos dice el ejercicio: una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. En sí lo que nos está pidiendo el problema es obtener la media y la mediana de este conjunto de datos. Para eso nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tenemos capturado lo que son los datos. Tenemos lo que son las muestras, el día y el diámetro. Nos dice el ejercicio que son 500 muestras. Vamos a continuar a realizar la gráfica. Para eso nos vamos a ir a estadística, estadística básica, estadística descriptiva. Vamos a elegir lo que es el diámetro y nos vamos a donde dice estadística. Aquí vamos a seleccionar lo que es la media y la mediana, que es lo que nos está pidiendo el problema, pero al igual podemos seleccionar otros valores que queramos. Entonces, en este caso nada más voy a elegir los que ya están preseleccionados, lo que nos pide el problema, que sería la media y la mediana. Y le doy OK. Y OK. Aquí ya tenemos lo que son los valores. Tenemos la muestra de 500, la mediana de la media de .80, la desviación estándar de 0.00239, el valor mínimo que es 0.79, el valor máximo que es .81, el primer cuartil que es .80, la mediana de .8060 y el tercer cuartil de .80. Al igual también podemos hacerlo de otra manera. Para eso nos vamos a ir a donde dice igual estadística, estadística básica y sumario gráfico. Aquí vamos a elegir lo que es el diámetro. Aquí nos da un intervalo de confianza del 95%. Lo vamos a dejar así. Le doy OK. Tenemos aquí ya lo que es la gráfica. Aquí al igual nos muestra los datos que ya tenemos en la tablita. Tenemos la media, que es .80, desviación estándar, varianza, el número de la muestra, que es 500, valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el máximo. En sí lo que nos pide el problema nada más sería lo que es la media y la mediana, que es .80 la media y al igual .80 la mediana. Aquí los datos, si nos damos cuenta, están agrupados en la parte del centro de la campana, lo cual nos quiere decir que se trata de una distribución normal, porque dichos datos están en la parte del centro. Nos vamos al siguiente ejercicio, que nos dice: una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno de la producción de formers de fuselaje de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Al igual nos pide obtener la media y la mediana. Nos vamos a ir a Minitab para realizar estas gráficas. Aquí ya estamos en Minitab. Al igual ya tenemos capturado lo que son los 125 datos. Tenemos el número de la muestra y el día en que se tomó y el diámetro. Nos vamos a ir igual a estadística, estadística básica y estadística descriptiva. Vamos a seleccionar lo que es el diámetro. Aquí ya tenemos seleccionada la media y la mediana. Le doy OK y OK. La tablita ya nos arrojó lo que son los datos.
tenemos un número total de la muestra de 125, la media, que es lo que nos pide el problema, que es 6.24, al igual otros valores, que es el máximo, mínimo, los cuartiles, pero en sí lo que nos pide el problema es la media, 6.24, y la mediana, 6.24 también. También podemos hacerlo de la otra manera, en el cual se muestra más detallado cada uno de los puntos, más aparte de lo que es la gráfica. Tenemos, igual nos vamos a estadística, estadística básica y sumario gráfico. Tenemos el diámetro, le doy OK. Y aquí ya nos arrojó lo que es la gráfica. Tenemos al igual los valores que ya había mencionado antes. Los importantes que nos pide el problema sería la media, que es 6.24, y la mediana, 6.24 también. Pero al igual tenemos otros valores importantes, que lo cual es la varianza, desviación estándar, el número de la muestra que es 125, los cuartiles, primer cuartil, que esto significa que es el 25% de todos los datos, el tercer cuartil, que sería el 75% de todos los datos, en este caso sería 6.24, y el tercer cuartil, el dato, ese sería 6.25. Y aquí tenemos lo que es la gráfica. Si nos damos cuenta, los datos están agrupados en la parte del centro, al igual que en la anterior. Nos vamos al siguiente ejercicio, que es del tema medidas de variación. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una de las muestras de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año expresadas como equivalentes. Aquí lo que nos pide el problema es obtener tanto el rango, desviación estándar y la varianza. Para eso nos vamos a ir a Minitab. Aquí tengo ya capturado lo que son los datos. Tenemos el número de auto y las toneladas de CO2 que produce al año. Entonces vamos a hacer lo mismo que el ejercicio anterior. Vamos a irnos a estadística, estadística básica y estadística descriptiva. Aquí vamos a seleccionar toneladas de CO2 y aquí va a cambiar un poquito porque vamos a seleccionar lo que es la varianza. La desviación estándar ya está seleccionada y vamos a elegir el rango también, que es lo que nos pide. El problema en sí nos pide rango, desviación estándar y varianza. Esos ya están seleccionados, así que ya le podemos dar OK. Y OK. Aquí ya nos dio la tablita los datos. Tenemos el tamaño de la muestra que es 125, la media de 9.07, desviación estándar de 1.31, varianza de 1.72, el valor mínimo 5.96, el primer cuartil de 8.26, la mediana de 8.9, el tercer cuartil de 9.8, el valor máximo de 12.89 y un rango de 6.93. También lo vamos a hacer de la siguiente manera, que sería estadística, estadística básica y sumario gráfico, toneladas y OK. Aquí ya nos muestra más detallado porque ya nos está mostrando lo que es la gráfica. Al igual tenemos los valores que ya había mencionado antes de la mediana, los valores que nos pide el problema, la desviación estándar que es 1.31, la varianza de 1.72. Tenemos un total de muestra de 125. Tenemos al igual la mediana de 8.9, tercer cuartil de 9.82, perdón, y valor mínimo de 5.96 y un valor máximo de 12.89. Nos vamos al siguiente ejercicio, que igual es del tema de medidas de variación, que dice: a continuación se presenta el tiempo en años que se le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios a obtener su título de licenciatura. Al igual nos está pidiendo obtener el rango, desviación estándar y la varianza de estos datos. Para eso nos vamos a ir a Minitab. Al igual ya tenemos capturado lo que son los datos. Tenemos un total de muestra de 30 y el tiempo en años. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica y estadística descriptiva. Vamos a elegir el tiempo en años y aquí
vamos a seleccionar lo que nos pide el problema, que sería el rango, la varianza y la desviación estándar, que ya está seleccionada. Le doy OK y OK. Aquí ya nos arrojó la tablita los datos. Tenemos un número total de muestra de 30. Tenemos una media de 5, una desviación estándar de 1.05, que es lo que nos pide el problema, una varianza de 1.10, que también nos pide el problema, y el rango de 4, que esos serían los valores que nos está pidiendo el problema, tanto rango, varianza y desviación estándar. También lo podemos hacer de la manera siguiente. Elegimos sumario gráfico, elegimos el tiempo en años y OK. Aquí ya tenemos lo que son los datos, tenemos al igual la gráfica, la desviación estándar de 1.05. Aquí lo que no nos muestra es el rango, pero al igual ya lo tenemos en esta tablita que lo había mencionado, que es 4. Tenemos varianza de 1.10, también nos muestra 30, valor mínimo 4, tercer cuartil 4, mediana 5, tercer cuartil 5.25 y valor máximo de 8. Y tenemos la gráfica de los años, el tiempo en años. Tenemos para el siguiente tema, tenemos medidas de posición relativa y gráfica de caja. Aquí el problema nos dice, utilice la escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular. Utilice los siguientes conjuntos de datos y utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Para eso nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tenemos calculados los datos. Tenemos 36 datos de cada uno, del peso de la Coca-Cola y el peso de la Pepsi. Entonces nos vamos a realizar lo que es la gráfica de caja. Para eso nos vamos a ir a gráfica, gráfica de caja y vamos a elegir una simple pero que tenga dos Ys. Vamos a elegir, aquí está seleccionado, pero los volvemos a elegir, la Coca-Cola y la Pepsi regular. Aquí le podemos poner un título a la gráfica, podemos ponerle comparación de peso Coca-Cola y Pepsi en libras. Le doy OK y OK. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica de caja de cada una de los pesos de Coca-Cola y la Pepsi. Si nos posicionamos en cada una de las cajas o en cada una de la gráfica, podemos ver diferentes valores. Tenemos estos valores, entonces tenemos los cuartiles, que es 0.81, la mediana de 0.81, el tercer cuartil 0.82, el rango de 0.006, tamaño nos muestra que sería 36. Y aquí en el peso de la Pepsi, la mediana sería 0.82. Y acá la mediana del peso de la Coca-Cola sería 0.81. Al igual, los cuartiles, pues el primer cuartil representa el 25% de los datos, el tercer cuartil sería el 75% de los datos. Aquí tenemos estos valores que se miran en esta parte de acá. A esto se le llama outliers. Estos valores se les llama así o pueden definirse, por decirlo así, como aquellos aquellos datos que están alejados del conjunto de datos, o sea, de la caja, en este caso. También podemos seleccionar otras formas de ver la caja. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. El siguiente tema nos habla sobre los conceptos básicos de probabilidad. El primer ejercicio nos dice estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva
en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios de las tecnologías y las condiciones para hacer la estimación de la probabilidad. Y hasta ahorita, de acuerdo a libros de la NASA, se estima una probabilidad de 0.99 que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Estas probabilidades se llaman probabilidades subjetivas. ¿Por qué? Porque se basan en todas aquellas experiencias que se han tenido antes para así realizar una estimación de lo que puede pasar o no puede pasar. Así como lo decía en la parte de arriba, de acuerdo a los cambios de la tecnología que hay y las condiciones en las que se encuentra. En este caso, de acuerdo a las investigaciones de la NASA, se estima una probabilidad del 0.99, que hasta ahorita sigue siendo la misma. Los siguientes ejercicios que nos dicen, analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule la probabilidad de cada evento. Entonces, que haya exactamente una niña, que haya exactamente 2 niñas y que todas sean niñas. En el caso de que haya exactamente una niña, tenemos, la persona puede tener 3 hijos, primer hijo, segundo hijo y tercer hijo. Para esto tenemos una probabilidad de primer hijo de de que sea niño y niña. Para eso se tienen 4 probabilidades de que sea niño y probabilidad de 4 igual que sea niña. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es sumar cada una de las probabilidades que se tienen de cada una, de ya sea de niño y de niña. En este caso se tienen, son 2 4 6 8 10 12 niñas, al igual 12 niños. Son las mismas probabilidades. Entonces, de que exactamente una niña, entonces, pues sería, si puedes tener 3 hijos, pues sería 3 de 12. 3 porque son los hijos que puede tener y 12 pues en el total de las probabilidades de los 3 hijos. Entonces sería 3 de 12. Para el siguiente, que haya exactamente 2 niñas, aquí podemos elegir o podemos plantear que sean 2 de 12, que son las probabilidades de que sea niña, y que todos sean niñas, pues sería 3 de 12, porque son los 3 hijos y las probabilidades de que sean niña, pues tenemos que son 12, sumando cada una de las probabilidades. Haciendo las operaciones, 3 entre 12 nos da un cuarto, que es 0.25. Esa sería la probabilidad de que hay exactamente, de que todos sean niñas. La probabilidad de que exactamente 2 sean niñas sería 2 entre 12, que es un sexto, al igual sería 0.16. Para el siguiente ejercicio nos dice que es del tema regla de la suma. Aquí tenemos un problema que dice, suponiendo que se elige al azar a una persona, al azar, una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba del polígrafo. Calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Aquí tenemos lo que es la tablita. eh, Nos dice la pregunta, ¿el sujeto realmente mintió? Nos da la respuesta de no, no mintió y sí mintió. El resultado de prueba positivo, no mintió, fue 15 y sí mintió es 42. Aquí la prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió. Aquí fue un falso positivo porque no mintió. Y aquí verdadero positivo, aquí sí mintió. Y resultado de prueba negativo, que sería 32,
y si mintió sería 9. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió. Aquí fue un verdadero negativo. La persona no mintió. Y un falso negativo, que la persona sí mintió. Aquí vamos a hacer una operación para poder calcular la probabilidad que nos pide el problema, que nos dice que sea negativo o que no haya mentido. Para eso vamos a sumar los siguientes datos. Vamos a usar lo que es la calculadora. Aquí tenemos 32, que sería la probabilidad de negativo. 32 más 9. 32 más 9. Damos el paréntesis. Más va a ser la probabilidad de no mintió, que sería 15 más 32. A esos le vamos a restar la intersección de no mintió, que sería menos 32. Todo eso lo vamos a dividir entre el total de la muestra, que sería 98. Y eso nos da un resultado de 4 séptimos o 0.5714, que es lo que tenemos aquí. Eso sería la probabilidad de que sea negativo o que no haya mentido. Para el siguiente ejercicio tenemos un problema similar. Es al igual del mismo tema de regla de la suma. Aquí tenemos, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. Y aquí tenemos lo que es la fórmula para realizar este cálculo de probabilidad. Aquí tenemos la probabilidad de negativo, que es lo que nos pide el problema, más la probabilidad de que haya mentido, menos la intersección de negativo contra si mintió. Entonces tenemos, todo esto lo vamos a dividir entre el total del espacio muestral, como el ejercicio anterior. Aquí tenemos la tablita, que sería la misma del ejercicio anterior, pero ahora lo que nos está pidiendo es que la prueba sea negativa o que haya mentido. Sería sacar la probabilidad de eso. Entonces aquí la probabilidad de negativo, que sería 32 más 9, que serían estos de aquí, 32 y 9, más que haya mentido, que sería 42 más 9, menos la probabilidad de que sí mintió, que sería menos estos 42, entre el total de la muestra, que sería 98. Vamos a hacerlo en la calculadora. Aquí tenemos 32 más 9. Cierro el paréntesis. Abro paréntesis de nuevo. 42 más 9. Menos los 42 de la intersección. Entre el tamaño de la muestra, que es 98. Aquí le doy OK. Y me da 25 sobre 49, que esto sería 0.5102. Esa sería la probabilidad de que el resultado de prueba sea negativo o que haya mentido. Tenemos el siguiente ejercicio, que es sobre el tema regla de la multiplicación. Antes de proceder y para tener una mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los dos marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. Este ejercicio es sobre la fabricación de marcapasos. Aquí se eligieron tres que están en buenas condiciones, que son representados con la letra B, que serían buenos, y la D, que serían defectuosos. Tenemos en total una muestra de 5 datos y el problema nos dice si los dos marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, o sea que si tomas uno, eh, tomas lo que dio de resultado y lo regresas. Entonces, las dos selecciones son independientes. O sea que
pueden tener la misma probabilidad, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien. Como ya lo había dicho, eran 3 buenos y 2 defectuosos. De manera que si representamos esto en probabilidad A y probabilidad B, tenemos que en probabilidad A, que son 3 buenos y 2 malos, y igual en la probabilidad B tenemos la misma probabilidad porque se está realizando con reemplazo. Entonces, para calcular la probabilidad de que el primer marcapasos sea B o sea bueno y el segundo marcapasos es B también sea bueno, entonces vamos a realizar la multiplicación de estas probabilidades. Para eso se tiene la probabilidad de que sea bueno sería 3, que son los que tenemos como buenos, y de 5, que es el total de la muestra. Eso lo vamos a multiplicar por lo mismo, que sería 3 de 5, que esto nos daría 9.25, al igual convirtiéndolo a decimal sería 0.36. Si lo realizamos en la calculadora, vamos a poner 3 sobre 5, eso multiplicado por la misma cantidad, que sería 3 entre 5, y le damos OK. Nos da 9 sobre 25, que es lo que tenemos en la parte de aquí abajito. Y es convirtiendo esa decimal, que sería 0.36, que es lo que tenemos de resultado aquí. Eso sería la probabilidad de que el primer marcapasos que saquemos sea bueno y que el segundo marcapasos que saquemos también sea bueno. Tenemos como inciso B, dice: si los dos marcapasos se seleccionan al azar, pero ahora sin reemplazo, o sea que si sacamos uno, ya no lo devolvemos, sería apartarlo y pues cambiaría la probabilidad. Las dos selecciones son independientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el resultado del primero. En este caso son dependientes. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después, al elegir el segundo marcapasos que funciona bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, vamos a seleccionar lo que es la probabilidad de A. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos 3 buenos y 2 defectuosos. Entonces, para la probabilidad de B, le vamos a restar a cada uno. Bueno, en el caso de los buenos, tenemos la probabilidad de B, que serían 2 buenos y 2 defectuosos. La probabilidad de que el primer marcapasos es bueno y el segundo marcapasos es bueno también, entonces sería 3 sobre 5, que serían 3 buenos por 5 que tenemos de total de la muestra, por 2 de 4. Aquí ya cambió porque como se realiza sin reemplazo, aquí ya no se regresa, entonces sería restarle a, a los buenos, que eran 3, ahora serían 2, y entre 4, que serían el total. Esto da 6 sobre 20 y esto al igual da 0.3. Vamos a realizarlo con la calculadora, que tenemos 3 entre 5. Esto lo vamos a multiplicar por 2 entre 4 y da 3 sobre 10, que da 0.3. Ese sería el resultado de que el primer marcapasos sea bueno y el segundo marcapasos sea bueno también. En este caso, en una probabilidad de que sea sin reemplazo. También podemos ver varias opciones para mostrar otro tipo de gráfica. Nos vamos a gráfica de caja, vamos a elegir las dos.
Ya están seleccionadas. Aquí en Data View podemos seleccionar diferentes cosas. Aquí vamos a poner rango de caja, símbolos individuales, medidas símbolos, entre otras cosas. Le doy OK. Aquí ya tenemos otra representación de la gráfica de caja. Aquí podemos ver diferentes datos. Aquí símbolo individual de la variable Coca-Cola, el dato 27, que es .82, punto 82, hay así diferentes datos, están representados con circulitos. Ya nos muestra cada uno de los datos, que en total son 36. Aquí ya está como más, como la anterior, los datos que había mencionado, la mediana, los cuartiles, en total la muestra pues es de 36. Aquí ya se va mostrando pues cada uno de los datos, el dato 8 que es .81, el dato 26 que es .81 también, y así cada uno de los datos. Al igual en esta de acá, podemos ver la mediana de .82, aquí el dato 1, .82 y así sucesivamente cada uno de los datos. Acá tenemos un dato individual, que es de lo que se llama outliers, que son aquellos datos que están fuera del conjunto de datos, o sea, de estos que están en la parte en medio. Así se le llama a estos que están en las orillas, esos que no están juntos con los demás, pero que pertenecen a ese conjunto de datos. Nos vamos al siguiente ejercicio, que sería el siguiente. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se representan a continuación. Construye una gráfica de cajas que incluya los valores del resumen de los 5 números. Aquí nos vamos a ir a mitad. Tenemos ya el número de crédito y la calificación FICO. Aquí nos vamos a ir a gráfica de caja. Vamos a elegir una simple, calificación FICO. Aquí en Data View, ya están seleccionados estas dos, pero podemos elegir otras, pero por el momento los voy a dejar así. Le podemos poner un título, le podemos poner calificaciones FICO. Le doy OK y OK. Aquí ya tenemos lo que es la gráfica de estos datos. Si nos posicionamos en la gráfica, nos dan los siguientes valores, que tenemos el cuartil, que el cuartil 1 pues, representa el 25% de los datos, que en este caso sería 690.16, una mediana de 751, el tercer cuartil de 852, el, el rango de los cuartiles sería 162.18, valor mínimo y valor máximo, que serían de 568 y 985, y el total de la muestra es 30. Si nos vamos de nuevo, seleccionamos el simple, aquí en Data View, vamos a poner el rango, la media, conectar con la línea, doy OK. Aquí ya la tenemos, ya vemos que es diferente a la otra, se ve mucho más grande. Y tenemos los datos que había mencionado antes. En esta parte de aquí tenemos lo que es la mediana, que es de 751.79. Aquí tenemos el valor mínimo, que es 568, el valor máximo de 986, el rango de 417 y el tamaño de la muestra, que es de 30. Tenemos los datos que había mencionado, cada uno de los cuartiles, y nos vamos al siguiente ejercicio.
Como último ejercicio, al igual del tema anterior sobre la regla de la multiplicación, nos dice lo siguiente. Wheeling Tire Company produjo un lote de 5.000 neumáticos, que incluyen exactamente 200 que están defectuosos. El primer planteamiento nos dice si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Aquí para eso yo realicé una resta de 5.000 menos 200. 200 significan o representan aquellos que están defectuosos, que es lo que nos dice el problema. Tenemos del lote de 5.000, que sería el total de la muestra, y pues le resté esos 200. En total serían 4.800 la resta de eso. Y esos representan aquellos neumáticos que están en buenas condiciones. Lo que nos pide el problema es calcular la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones. O sea, si se seleccionan los 4 neumáticos que nos dice al azar, eh, que esos estén en buenas condiciones. Entonces, para eso se va a hacer lo siguiente. La probabilidad de que todos estén en buenas condiciones. Aquí se va a poner el 4.800, que sería los que están en buenas condiciones, entre los 5.000, que sería el total de la muestra. Eso nos dio un total de 0.96. Entonces vamos a realizarlo en la calculadora, el cálculo de esos datos. Entonces nos dice que es 4.800 que sería 4.800 entre 5.000, que sería el total de los datos. Esto nos da 24 sobre 25, que si lo convertimos a decimales nos da un total de 0.96, que eso sería la probabilidad de que todos los datos que se tomen al azar estén en buenas condiciones. Si multiplicamos ese 0.96 por 100, nos daría un 96% de que todos los datos que se tomen van a estar en buenas condiciones. En el caso de este ejercicio, pues serían los neumáticos, que serían 4 que se tomaron al azar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.